Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Y entonces les comentamos a ustedes, como se lo habíamos anunciado hace unos segundos, que tenemos noticia de última hora y estas son las imágenes de esa noticia tremenda. Esto es lo que está pasando desde esta madrugada en la vía que comunica al municipio de Cali, de Palmira, con la ciudad de Cali. Esta es la vía famosísima que conecta también de Palmira al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. ¿Qué es lo que tenemos en las imágenes? Veamos las fotografías. El monumental trancón, obviamente, porque se encontraron presencia de cilindros con marcas alusivas a los terroristas de las FARC. Esta es una vía de alta velocidad en el departamento del Valle. Ustedes muchos la reconocerán seguramente, la habrán transitado en algún momento. Tremendo, son imágenes que nos llegan hace unos minutos desde la vía por parte de la fuerza pública que se encuentra en la zona. Obviamente no hay paso, está restringido el paso en estos momentos por la vía Cali-Palmira, hasta tanto no se logre quitar, retirar los cilindros de la vía. Es realmente dramático lo que vive el departamento del Valle por el terrorismo. Hay una congestión vehicular en ambos sentidos, desde y hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, para quienes quizá tienen algún vuelo programado o tienen una cita o requieren inclusive llegar a la ciudad de Cali desde Palmira o desde Cali a Palmira también, de Palmira a Cali, deben tener paciencia porque pues la situación no es sencilla. Son 6 cilindros bomba instalados desde en la vía. Por ahora, las autoridades están haciendo todo lo posible para lograr despejarlas. Lamentable de verdad tener que recibirlos a ustedes con noticias dramáticas de este país, como si estuviéramos en el año 98, 99, año 2000, cuando los terroristas arrodillaban a Colombia porque no había manera de contenerlos. Hoy pasa exactamente lo mismo. Lamentable que volvamos a momentos tan difíciles para nuestro país, pero pues es lo que hay, lamentablemente. Es lo que ha producido la paz total de Gustavo Petro, sin duda ninguna. Vamos a noticias. El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, reconoció este lunes que sí hubo, claro, fallas en el esquema de protección del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, que sigue luchando por su vida en una clínica en Bogotá y que sufrió un grave atentado el sábado 7 de junio cuando fue atacado a tiros en un evento en la localidad de Fontibón, en el barrio Modelia. Miguel Uribe había solicitado en varias oportunidades apoyo a su seguridad en sus viajes y la UNP al parecer no le respondió. Rodríguez señaló que el político de 39 años estaba solamente con 3 hombres asignados a su esquema de seguridad por parte de la UNP y uno de ellos estaba en un autorrelevo. Eso es lo que se conoce por ahora. Aquí algunas de las declaraciones de lo que dijo Augusto Rodríguez cuando fue interrogado por los medios de comunicación respecto a su situación al frente del cargo como director de la UNP. Son 3 personas de la Unidad Nacional de Protección y 4 personas de la Policía Nacional. El esquema es un esquema que funciona de manera mixta. Las 2 entidades se coordinan. El director, el coordinador del esquema es un miembro de la policía, es un ¿cómo se llama? Un vicecomisario. Él es el que coordina el esquema y, digamos, orientó y dispuso el esquema de esa manera. Hubo unas situaciones que para el día del evento pues, fueron lamentablemente coincidentes en el sentido de que hubo, digamos, una situación en que el senador terminó su día laborable a las 3 de la madrugada y ese esquema, las personas tuvieron que ir a sus casas y luego regresar. Concretamente el de la UNP tuvo que hacer eso, regresó a las 2 de la tarde, recogerlo en un punto de la ciudad y luego desplazarse hacia el sitio donde había una actividad que no había sido avisada, no había sido coordinada, digamos, con las 2 entidades de protección, sino que... Son las declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección, quien está al tanto, por supuesto, de este proceso porque hay investigaciones
que deben conducir a esclarecer los hechos de por qué el esquema de seguridad del precandidato presidencial no se encontraba en condiciones ideales para una correría como la que estaba haciendo el precandidato en el barrio, en la localidad de Fontibón, barrio Modelia. Recuerden que inclusive desde el primer momento, Gustavo Petro, en la locución presidencial, aquella locución errática del mismo sábado sobre la medianoche, dijo que el primer elemento que había que investigar era precisamente el del componente de seguridad. Sobre la evolución y la situación de salud del precandidato presidencial, no es mucho lo que se sepa todavía. Recuerden ustedes, ayer leímos el parte que entregó la Fundación Santa Fe de Bogotá sobre las 6:35 de la mañana, y lo leímos aquí en directo en La Hora de la Verdad, donde se decía que continuaba en un estado crítico y que ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados. Por lo pronto, se sigue esperando un nuevo parte para conocer la evolución. Ayer se estuvo pendiente, hubo algunas personas como el gobernador de Atlántico, el doctor Noriega, que estuvo visitándolo, Rodado Noriega, y esto fue lo que dijo precisamente el gobernador para que nos acercáramos un poco a la realidad de lo que está pasando con el precandidato presidencial Miguel Uribe. Que sin ninguna duda representa un futuro importante para nuestro país. Muy rápidamente continúa este proceso que son una serie de circunstancias positivas, algunas en el sentido, la bala no entró como tenía que entrar, en este momento hay como una especie de esperanza de mejora, en fin, todo eso nos da algunos indicios que construyen una expectativa, una esperanza de que ojalá podamos tener a Miguel de vuelta muy rápidamente en todas sus actividades políticas. Por lo pronto, los gobernadores todos haremos una gran organización de una gran reunión en cada una de las diferentes plazas de nuestro país para acompañarlo. Algunos harán misas, otros harán sencillamente reuniones, pero vamos a estar todos muy pendientes del proceso de cómo se desarrolla la salud de Miguel. Son declaraciones esperanzadoras de lo que está pasando con la salud de Miguel Uribe, por quien seguimos orando porque se recupere en esta medio esta difícil, muy difícil situación para el país, y es que las noticias no paran. Vamos también a comentarles a ustedes que la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz declaró no admisible el atentado de los terroristas de las FARC en contra del exministro Fernando Londoño Hoyos, director de La Hora de la Verdad, exministro del Interior y de Justicia en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Atentado terrorista que sufrió el 15 de mayo del año 2012, cuando el ministro Londoño se desplazaba en la ciudad de Bogotá sobre la altura de la calle 74 con Caracas, muy cerca de la Universidad Sergio Arboleda, en Ferricentro exactamente, fue la esquina donde ocurrió este acto terrorista por parte de los criminales de las FARC, que instalaron una bomba Lapa, la primer atentado terrorista en América Latina con este artefacto que al parecer provenía de Medio Oriente, pasó por Venezuela y llegó a Colombia. Se produjo ese 15 de mayo en horas de la mañana, cuando se desplazaba pues en Bogotá en compañía de su esquema de seguridad. El exministro y varios civiles resultaron heridos y hubo graves daños materiales. También en ese hecho los terroristas de las FARC cobraron la vida de dos de sus hombres de confianza, de Rosenberg Urbano y también de Ricardo, que era el conductor del vehículo que transportaba al exministro Fernando Londoño Hoyos. Este hecho, que es un crimen de guerra, de lesa humanidad, perpetrado por los terroristas de las FARC, pues no será amnistiable, es lo que ha dicho por ahora la Justicia Especial para la Paz. Eh, en medio del auto que se conoció en aquel momento, se dice que, y recuerdan que la explosión fue provocada precisamente eh, por un artefacto explosivo adherido al vehículo, lo que se llamaba una bomba Lapa, mientras el doctor Fernando se desplazaba por la calle 74 con Avenida Caracas en el norte de Bogotá. También se destruyó el vehículo de transporte público que estaba a la izquierda de la camioneta en la que se desplazaba el doctor Fernando Londoño Hoyos, y por supuesto graves daños a un local, a un edificio que es Ferricentro, precisamente en ese lugar de Bogotá. La Justicia Especial para la Paz concluyó que ni el exministro Fernando Londoño ni las víctimas que se encontraban en el lugar de los hechos cuando ocurrió el ataque terrorista tenían relación alguna con el conflicto armado, no participaban de manera directa en hostilidades ni desempeñaban en ese momento funciones vinculadas al enfrentamiento armado en Colombia. Por el contrario, estaban protegidas
por el derecho internacional humanitario y no podían ser considerados objetivos militares legítimos. En consecuencia, el ataque no constituye una acción legítima y los delitos cometidos, entre ellos el homicidio agravado, tentativa de homicidio, terrorismo y uso de menores, no son susceptibles de ninguna amnistía, es decir, de un perdón judicial. Por estos hechos fue condenado el exterrorista de las FARC, Carlos Alberto Campo Castaño, y al no tener ningún beneficio jurídico se ordenó vincularlo al caso 10, que investiga conductas no amnistiables de la guerrilla de las FARC, en particular los ataques contra bienes y personas civiles en contextos urbanos. Así también se determinó la vinculación de este terrorista al caso 07 por uso de menores en la comisión de delitos. El beneficio de libertad transitoria condicionado, concedido por las FARC a Carlos Alberto Campo Castaño, se mantiene vigente. Oigan bien, está en libertad, se mantiene vigente por una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y es que tanto alias Carne como alias Apu y otros terroristas que participaron en ese evento terrorista, todos quedaron en libertad. Lo ha dicho infinidad de ocasiones el exministro Fernando Londoño Hoyos aquí en La Hora de la Verdad, que lo ha denunciado. Lo triste es que ese muchacho, que era un menor de edad en aquel momento, alias Carne, pues quedó en libertad. Y vean ustedes cómo los menores de edad, recordando ahora lo que acaba de pasar con Miguel Uribe, son utilizados, instrumentalizados para seguir atacando y cometiendo delitos. Ya suenan las voces que están planteando en Colombia la necesidad de que se tome la legislación copia de lo que pasa en los Estados Unidos, donde la persona que comete delito, el muchacho, el menor de edad, que comete delito de grande, paga como grande y no como en Colombia está ocurriendo, porque el caso de Juan Sebastián, como se llama el criminal que atacó al senador Miguel Uribe y precandidato presidencial por la espalda, pagaría entre 2 y 8 años en establecimiento especial para menores de edad, una correccional. Y por eso mismo se plantea la posibilidad, y se lo vamos a preguntar a ustedes hoy aquí, opinen con nosotros en el chat, ¿estaría de acuerdo en una legislación que permita que los jóvenes que sean usados para atentados terroristas paguen cárcel como si fueran un mayor de edad? Se lo dejamos a ustedes aquí a consideración. Algunos plantean que desde los 14 años, otros plantean que el pago debe ser a partir de los 16 años. Vale la pena la discusión, por supuesto, de un hecho tan importante para el futuro del país. Vamos a ver qué dicen los legisladores en Colombia. Ayer, 9 de junio, el Partido Centro Democrático solicitó formalmente una reforma urgente para que haya garantías suficientes para la oposición. De hecho, también le solicitaron a la fiscal general Luz Adriana Camargo que investigue con veracidad y con mucha rapidez, por favor, las informaciones que apuntan a varios atentados contra dirigentes políticos en el país, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La misiva pues, ha sido firmada por el doctor Gabriel Vallejo, el director del Partido Centro Democrático, y dice lo siguiente: en mi calidad de director nacional del Partido Centro Democrático y en virtud de los deberes constitucionales, legales que le asisten a la Fiscalía como garante de los derechos fundamentales y la seguridad de todos los ciudadanos, me dirijo a usted para poner en su conocimiento información de la mayor gravedad y urgencia. Trasladamos a su despacho las informaciones a título de comentario que están circulando en la Fiscalía de Medellín, que apunta a que al parecer grupos criminales sin identificar estarían ofreciendo una suma de $8 millones a cambio de perpetrar atentados contra la vida e integridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, así como contra la senadora María Fernanda Cabal, integrante de nuestra colectividad, el abogado Abelardo de la Espriella y la periodista y candidata presidencial Victoria Eugenia Dávila, Vicky Dávila. Eso es lo que dice el Partido Centro Democrático en este documento que ustedes tienen en pantalla precisamente en las últimas horas. Muy grave la situación porque está ocurriendo lo de Miguel Uribe, estamos pendientes de la evolución de su salud y en medio de todo esto pues aparece esta denuncia gravísima que esperamos que sea tratada con celeridad por parte de la señora fiscal. $8 millones ofrecen por las cabezas, según esa denuncia, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de la senadora María Fernanda Cabal y de Abelardo de la Espriella y de la candidata y periodista Vicky Dávila. El decreto que convoca oficialmente a una consulta popular impulsada por Gustavo Petro ya cuenta con la firma de todos los ministros de su gabinete. La decisión se concretó el sábado después del ultimátum que emitió Gustavo Petro, el sábado, sí, el mismo día en el que ocurrió el atentado terrorista contra Miguel Uribe. La iniciativa de Gustavo Petro
pues no tiene el beneplácito del Congreso de la República, que ha rechazado que eso se haga por firma. Recuerden ustedes, aquí lo hablamos con el profesor Juan Manuel Charri, esto constituiría un golpe de Estado si se llega a concretar. Si bien es cierto que ya lo firmaron, no lo han presentado a la registraduría, que es la que tendría la palabra ahora para poder tramitar la consulta popular. También se habla de las acciones judiciales que hay que emprender en contra de cada uno de los ministros. Lo ha dicho Daniel Briceño, lo ha dicho también Wilson Ruiz, que habría que denunciarlos por prevaricato porque estarían contrariando una norma fundamental y, por supuesto, ley 134, ley 1757, que ordena que una consulta popular solo es posible si pasa por el Senado de la República. Ya veremos qué pasa. Noticias de alias Papá Pitufo. Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo, quien enfrenta acusaciones en Colombia por su participación en una extensa red de contrabando, fue puesto en libertad en Portugal tras un fallo del Tribunal Supremo de ese país. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Marín lideraba una organización criminal que facilitaba el ingreso ilegal de mercancías al país con la presunta colaboración de altos funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera. Marín está vinculado también a una investigación, por supuesto, de lavado de activos y posibles intentos de financiar ilegalmente campañas políticas, incluyendo la de Gustavo Petro en el año 2022, cuando entraron 500 millones de pesos a un miembro de la campaña de Gustavo Petro, que afirmó después lo regresaron el dinero. Petro ha dicho que existe un video, que lo tiene un hacker español, pero que el video no se los han querido entregar para demostrar que efectivamente lo entregaron. En nuestro concepto se consumó el delito. Obviamente, aquí no pasa nada al respecto. Petro habla de que sigan las investigaciones para poder determinar los autores intelectuales del crimen que se trató, sí, porque es un crimen, haber atentado contra la vida de Miguel Uribe, que permanece pues en estado crítico y por el que seguimos orando. A esta hora, dice Gustavo Petro, y solo como hipótesis, pero con indicios muy fuertes que han llegado a dirigentes muy altos de la oposición y a nosotros, es el autor del atentado sería la mafia con asiento internacional. Eso es lo que dice Petro, ya lo desarrollaremos en el oído. En hechos internacionales, uno muy grave, al menos 9 personas, 7 alumnos, un adulto y el supuesto agresor han muerto en un tiroteo en un centro de enseñanza secundaria en la ciudad austríaca de Graz, según informó la alcaldesa de esa localidad. Se calificó el tiroteo como una terrible tragedia, es lo que han dicho las autoridades locales. Muchos heridos han sido trasladados a hospitales. El atacante sería alumno de un colegio. El portavoz de la policía de Graz ha indicado que el centro escolar había sido evacuado y se está registrando el edificio para descartar otros riesgos de seguridad. El ataque comenzó sobre las 10 de la mañana en un centro donde acuden alumnos a partir de los 14 años. Otros hechos internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó el lunes a los manifestantes de Los Ángeles de insurrección y amenazó con mayores medidas de fuerza tras un fin de semana de disturbios desencadenados por redadas contra migrantes. Y la Marina israelí, ya lo vieron ustedes hace un día seguramente, las imágenes, interceptó y desvió el barco Madeleine en el que viajaban varios activistas, entre ellos la ambientalista, esta señorita sueca Greta Thunberg, con ayuda humanitaria hacia Gaza, que intentaba llegar al territorio palestino. Estos son hechos y noticias que contaremos con ustedes aquí en La Hora de la Verdad. No se muevan, hoy 2 invitados muy especiales. Primero hablaremos con la periodista colombo-española Salud Hernández sobre esta situación de orden público en Colombia, el ataque contra Miguel Uribe, la situación de amenaza en contra de precandidatos presidenciales, según lo denuncia el Centro Democrático, y conversaremos también, pasadas las 6:30 de la mañana, con Rafael Currochiche, el fiscal guatemalteco que lleva el caso en contra de Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación en Colombia, y en contra de Iván Velázquez, ministro que fue de defensa de Gustavo Petro y hoy embajador de Gustavo Petro ante el Vaticano. Ya regresamos, no se muevan, esta es La Hora de la Verdad. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.